Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir el mensaje de la palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado Si Dios quiere. Una frase quizá mal usada, pero que es necesaria en su sentido verdadero. Vivimos en un tiempo donde muchas expresiones cristianas se repiten sin darnos cuenta y sin reflexionar. Una de ellas es la conocida frase «si Dios quiere». A veces se dice por costumbre, otras por temor, otras por falsa humildad y otras hasta como un amuleto espiritual para proteger y justificar nuestros planes. Pero detrás de esta frase hay un profundo mensaje bíblico y también un gran error muy frecuente y que muchos cristianos cometen al usarla. El fundamento básico de la frase, las Sagradas Escrituras establecen y muestran esta actitud. El origen bíblico más directo lo encontramos en la carta del apóstol Santiago en su capítulo 4, donde dice: «No sabéis lo que será mañana», en lugar de lo cual deberíais decir: «Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello». Aquí Santiago no está enseñando, digamos, una frase mágica, un amuleto ni un mantra, sino una postura, una actitud de nuestro corazón. Dios nos recuerda que no controlamos el mañana, también que no dominamos la vida, que no somos dueños del tiempo y que todo depende de su voluntad soberana. Por eso decir «si Dios quiere» debe ser una actitud del corazón, es reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras decisiones. El error que cometen muchos cristianos con esta frase, primeramente, es usar «si Dios quiere» como excusa para no comprometerse. Algunos la usan para evitar responsabilidad. «Hermano, ¿vendrás hoy a la reunión?» Bueno, si Dios quiere. La realidad no es que si Dios quiere, sino que Él es el que no quiere. Se convierte entonces en una manera piadosa de decir no quiero esforzarme, no quiero comprometerme, no quiero obedecer. En este sentido, la frase se transforma en una coartada, en una excusa espiritual. En segundo lugar, también usarla como una frase mágica para asegurar el éxito. Otros la usan como si fuera un pequeño escudo religioso. Vamos a emprender este negocio si Dios quiere. Me va a salir todo bien si Dios quiere. Pero el corazón no está sometido a Dios, sino a sus propios deseos. Es como poner el sello de Dios a una decisión que ya tomaron sin oración, sin dirección y sin dependencia. Otro error que se comete es decirla con fanatismo y no con fe. Hay quienes la pronuncian con un tono derrotista, como si Dios fuera un obstáculo. Bueno, si Dios quiere, como quien dice, pero seguro que no. Esto no es fe, es resignación disfrazada de espiritualidad. Dios no nos llama a un espíritu de derrota, sino a un espíritu de confianza activa y plena en Él. También otro error es decirla sin pensar por religiosidad vacía. Muchos creyentes la tienen tan automatizada que la repiten sin tener conciencia espiritual, como aquellos que dicen Dios te bendiga sin orar o en el nombre de Jesús sin fe. Estas son frases vacías y rutinarias. Jesús nos advierte en Mateo capítulo 6, verso 7, que cuando oremos no usemos vanas, inútiles repeticiones. La frase no debe convertirse en una fórmula mágica, sino en una confesión de humildad delante de Dios. Ahora vamos a ver el verdadero sentido de la frase «si Dios quiere». Primeramente es reconocer su soberanía. Decimos «si Dios quiere» porque Él es el Señor y no nosotros. Es reconocer que el creyente camina bajo su voluntad, reconocer y obedecer su dirección. Depender de su sabiduría y descansar en su control. Un cristiano maduro no teme lo que Dios quiere, se somete a ello con gozo. En segundo lugar, es vivir con planes, pero entregarlos en las manos de Dios. Dios no nos prohíbe planificar, lo que prohíbe es planificar sin Él. No es como todo lo dice Dios, no planifico nada. Eso es un error.
Es decir, Señor, esto sí, la realidad y cómo debemos enfocar esta oración al Señor. Señor, quiero planificar con prudencia, pero confío en ti para que dirijas mis pasos. Esta debería ser la verdadera oración y no quedar, digamos, sin hacer nada, porque como Dios lo hace todo y lo sabe todo, pues yo no hago nada. Esto es fanatismo religioso y que no sirve para nada. Como dice Salomón en Proverbios capítulo 16, verso 3, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pon todo lo que hagas, quiere decir, en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. En tercer lugar es someter nuestra voluntad a la suya. En Getsemaní Jesús mismo oró en Lucas capítulo 22, verso 42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Decir si Dios quiere es imitar el corazón de Cristo, un corazón rendido, confiado y obediente. Y en cuarto lugar es descansar en la protección de su voluntad. A veces Dios no nos concede algo porque no nos conviene. Decir si Dios quiere también es descansar en Él, saber que si Él lo permite es que lo necesito y si no lo permite es que no lo necesito. Él guiará y me va a sostener en todo lo que yo diga y haga de acuerdo a su voluntad. Como enseñanza y aplicación práctica hay que decir que antes de tomar decisiones importantes debemos orar por el trabajo, por el matrimonio, por los estudios, por los proyectos. No digas solo si Dios quiere, pregunta a Dios si Él quiere. No uses la frase para esconder tu irresponsabilidad. Si no quieres ir a la iglesia o no quieres hacer algo para el Señor, dilo y no culpes a la voluntad de Dios. No planifiques sin incluir al Señor. Haz planes, pero ponlos en sus manos. Planificar sin Dios es arrogancia espiritual. Acepta los cambios inesperados como parte de su voluntad. Si Dios cambia tus planes, no te enfades. Te está protegiendo de algo que tú no ves venir. Vive con humildad, pero también con fe. Decir si Dios quiere no debe ser pesimismo, sino confianza y descanso. Repito y te dejo con esto. La frase si Dios quiere es más que un dicho, es una llave que abre la puerta a la verdadera vida cristiana, una vida de dependencia, de humildad, de fe y de rendición a Dios. El error no es decir la frase, el error es decir la frase sin corazón, sin fe y sin obediencia. Que esta frase vuelva a tener en tu vida el peso que la Biblia le da. No es un escudo religioso, sino una declaración sincera de entrega a la voluntad perfecta de Dios. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga, recibe un fuerte abrazo.